Veni Creator Spiritus, et suorum visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo que es recto y bueno según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, corresponde ahora hacer la contemplación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión de Jesús. Continuamos así entonces con la contemplación de la pasión del Señor. Y quiero decir que es muy útil en este momento de los ejercicios para los que quieran leer, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la pasión del Señor. En concreto, los 4 cánticos del siervo sufriente que trae Isaías 42, 1 al 9, Isaías 49, 1 al 7, Isaías 50, 4 al 11, y el cuarto cántico que describe la pasión más en detalle, Isaías 52, 13 a 53, 12. El final del capítulo 52 y el capítulo 53. También el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo también llamado el Salmo de la Pasión del Señor. Ahora vamos a hablar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de los tantos misterios o de los tantos aspectos desde los cuales se podría hacer esta contemplación. Me ha parecido bien útil, tal vez en estos ejercicios, detenerme un poco sobre las palabras de Jesús en la cruz. Las 7 palabras, aunque no podemos tratarlas todas porque sería muy largo. En esta contemplación trataremos 5 y si se hace demasiado largo solamente 4. San Ignacio trae en algunos puntos para meditar el misterio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los ejercicios, en el número 297. Digo esto porque si alguno prefiere contemplar o meditar otros aspectos de la crucifixión en vez de las palabras de la materia que yo voy a dar aquí, puede hacer con toda libertad. Entonces, en el número 297 de los ejercicios, bajo el título Misterios cuando Cristo estuvo en la cruz, ahí San Ignacio trae 3 puntos, un poco describe la crucifixión, las palabras, las burlas, el eclipse de sol, etc., la deposición del cuerpo de Jesús de la cruz, en fin, lo pueden mirar ustedes. Las escenas de la crucifixión están en los 4 evangelios, el capítulo 19 de Juan, en el capítulo 27 de San Mateo, en el capítulo 15 de Marcos y el capítulo 23 de San Lucas, los versículos correspondientes de cada capítulo. Quiero también mencionar algo que es muy útil cuando se contempla o se medita sobre la vida de Cristo, pero de modo particular en la pasión. Y es que es muy útil también y de mucho provecho espiritual contemplar la pasión desde algún punto de vista. Incluso contemplarla globalmente, ir pasando las escenas de la pasión desde la última cena, Getsemaní, el prendimiento, los procesos, la flagelación, la coronación de espinas, la vida del Calvario, la crucifixión, desde algún punto de vista. Por ejemplo, las humillaciones de Jesús y la humildad que Jesús muestra a lo largo de toda la pasión. Dice Santo Tomás de Aquino que en la cruz Jesús nos dio ejemplo de todas las virtudes,
Por eso es que uno puede considerar la pasión desde el punto de vista de una de las actitudes o de las virtudes que Jesús practica. Y una de las que menciona Santo Tomás es la humildad, la sumisión, también la obediencia, que está muy relacionada a la humildad. Por ejemplo, durante la pasión, Jesús se deja atar, tiene las manos atadas desde Getsemaní, se deja conducir, dice Isaías, como un cordero al degüello era llevado y como oveja, que ante los que la trasquilan está muda. Se hace obediente aún a hombres inicuos, que lo llevan y lo traen de aquí para allá. Un gran ejemplo para nosotros que siempre encontramos algo en el superior para no obedecer o para ser un poquito esquivos o mezquinos en la obediencia. Jesús se hace obediente a los soldados, a Anás, a Caifás, a Herodes, se deja vestir como un loco, etc. Entonces se pueden considerar así algunos aspectos, también la paciencia de Cristo, por ejemplo, o las actitudes de misericordia concretas de Cristo con algunos personajes de la pasión. Por ejemplo, la amonestación realmente dulce que le dirige a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, cuando lo besa en Getsemaní. O por ejemplo el gesto de curar la oreja de Malco, que es uno de los que ha salido a prenderlo, a tomarlo prisionero. O la mirada amorosa que le dirige a Pedro, como cuenta San Lucas, que Jesús se dio vuelta para mirar a Pedro después de las negaciones. O también la actitud con las mujeres que lloran por él en la vía del Calvario, la actitud con el buen ladrón, la actitud con el mismo Pilato, tratando de revelarle que él es la verdad. Su intercesión en la cruz, que es una actitud sacerdotal. Y así se pueden tomar entonces algunos aspectos particulares. Por ejemplo, también otro que es muy útil es la determinación de Jesús. Jesús no se baja de la cruz. Jesús sufre, quiere sufrir y sufre con determinación. Ya en el capítulo 9, San Lucas, después de la transfiguración y de que Jesús hace el primer anuncio de la pasión, San Lucas dice que desde ese momento el Señor se afianzó en su decisión de subir a Jerusalén. Estamos en el capítulo 9, falta todo el largo viaje hacia Jerusalén, que está lleno de episodios. Son varios capítulos hasta el capítulo 22, que es la última cena. Y cada tanto San Lucas va diciendo, y mientras subía a Jerusalén, a partir de acá, después de que anuncia por primera vez la pasión. La expresión griega de los evangelios significa endurecer el rostro. Se afianzó en su decisión, suelen traducir en español, de subir a Jerusalén. La expresión griega dice, endureció su rostro para subir a Jerusalén, como había profetizado Isaías. Endurecí mi rostro como el pedernal. No me volví atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Actitudes que son tan ejemplares para nosotros, sacerdotes, que muchas veces ante las primeras dificultades de ciertas obras o incluso dificultades espirituales nos abatimos y no confiamos como deberíamos confiar en el Señor. Bueno, entonces elijan con mucha libertad lo que quieren contemplar en esta contemplación de la crucifixión, o si quieren contemplar otras escenas de la pasión, la flagelación, la coronación de espinas, contemplar a Jesús, el ecce homo, coronado de espinas y flagelado y vestido con un manto púrpura, con una caña por cetro, como un rey de burlas, o el Vía Crucis con todos sus detalles, etc. Pasemos entonces ahora a la escena de la crucifixión y alguna de las 7 palabras. Recuerdo lo que dice San Ignacio que hay que hacer en estas meditaciones de la pasión del Señor, que después de haber hecho la oración preparatoria, que en esta meditación, en esta contemplación, en este ejercicio, todo sea para mayor gloria de Dios. Después de haber hecho la petición, que es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que pasó por mis pecados. Después de eso, hacer la contemplación del lugar, que puede ser aquí ponernos nosotros en la escena del Calvario, ver la escena, un poco apartados, como dice San Lucas, que sus conocidos observaban a distancia, estaban con miedo, observaban a distancia, pero ver a Jesús, ver lo que le hacen, ver cómo lo clavan, ver su actitud majestuosa y silenciosa y humilde y oferente,
y ver a su madre, ver a San Juan, ver a las santas mujeres tan valientes, tan fieles. En fin, contemplar y meternos. San Ignacio dice que tiene que estar siempre en estos ejercicios de la pasión estos tres aspectos. Considerar lo que él sufre y quiere sufrir por mí. Considerar lo que sufre, está sufriendo esto, los clavos, las burlas, etc. Pero quiere, es por mí, por el amor que tiene. El amor es algo voluntario, es algo libre. Él quiere libremente sufrir por mí. Y comenzar entonces a sentir dolor, tristeza, llanto, compasión. En segundo lugar, considerar cómo la divinidad se esconde para que la humanidad pueda sufrir. Y en tercer lugar, considerar que todo esto es por mis pecados. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer y sufrir por él? Bueno, vamos a las palabras de Jesús crucificado. Se conservan en los evangelios 7 palabras. Y estas palabras no están conservadas en todos los evangelios. De hecho, los 2 primeros evangelios, Marcos y Mateo, han conservado solo una palabra de Jesús crucificado. La misma, ellos traen la misma palabra, aquel fuerte grito que es el inicio del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que también traducen, lo ponen en la lengua aramea y después lo traducen al griego, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Así que Mateo y Marcos traen una sola palabra, San Lucas trae 3. La oración de intercesión de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La promesa dirigida al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra de abandono confiado en las manos de Dios antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Juan nos trae otras 3 palabras. Cuando expresa su sufrimiento diciendo, tengo sed, las palabras dirigidas a su madre y a San Juan, mujer, he aquí a tu hijo, y luego a San Juan, he aquí a tu madre. Y las palabras dichas antes de morir, todo está cumplido, consumatum est. Estas palabras de Jesús en la cruz tienen un valor muy grande, no solo porque son palabras de Jesús, palabras del mismísimo Verbo de Dios encarnado, y este es el mayor valor que tienen estas palabras, sino también porque revelan lo que Jesús está haciendo en la cruz, la obra de nuestra salvación, y revelan también el interior de Jesús. Algo, corren un poquito el velo para que podamos penetrar en el corazón de Jesús. Bueno, la primera palabra que Jesús dijo en la cruz es una oración de intercesión por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La relata, como ya les he dicho, San Lucas, Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin dudas, esta es la primera palabra que Jesús dijo en la cruz, porque el evangelista San Lucas la relata entremezclada en el ritual, por llamarlo de algún modo, de la crucifixión del Señor. Mientras que San Marcos y San Mateo cuentan todo junto, que Jesús fue crucificado, sus ropas fueron divididas, fueron crucificados junto a los otros 2 malhechores, y luego mencionan que pusieron el título sobre la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Relatan esto todo junto, es decir, relatan como el ritual de la crucifixión en un solo acto, mientras que San Lucas, mientras está relatando estas mismas cosas, dice, inserta esta palabra de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El evangelista usa acá un tiempo de verbo en griego que es el imperfecto. Jesús decía, Padre, perdónalos. El perdónalos es un imperativo, pero la oración está expresada con este verbo elegen. Jesús decía. Y en griego el tiempo imperfecto pertenece a lo que se llama el sistema del presente del verbo griego. Denota una acción continua, una acción que dura, una acción repetida. Es decir, Jesús intercedió constantemente en la cruz. Jesús rezó en la cruz probablemente durante todo el tiempo en que estuvo crucificado. Y el evangelista dice que ya apenas crucificado, apenas lo estaban crucificando, ya comenzó su intercesión. Esta oración es también muy importante porque revela lo que Jesús está haciendo en la cruz. Porque esta oración
cumple una profecía, cumple una función sacerdotal de Jesús, que es la intercesión, el pedir por los pecadores. Pero además cumple una profecía que en el mismo evangelio que trae esta oración, Lucas, Jesús ha citado durante la última cena, diciendo que se va a cumplir en él. Al final de los discursos de la última cena, según San Lucas, Jesús dice: se tiene que cumplir en mí la escritura, será contado entre los malhechores, que es el final del cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías, en el capítulo 53 de Isaías. Y la citación completa de esa parte de Isaías dice: será contado entre los malhechores cuando ofrezca su vida en sacrificio e interceda por los pecadores. Es decir, Jesús está cumpliendo la profecía de Isaías, está revelando, además de interceder, está revelando que en ese momento Él es el siervo que se ofrece en sacrificio expiatorio y que por tanto verá una descendencia numerosa, como dice en la misma profecía de Isaías, pero además está cumpliendo esa función sacerdotal de interceder por los pecadores. Jesús se muestra en la cruz como verdadero sacerdote, no solo como una víctima, sino como verdadero sacerdote activo, un sacerdote que es un verdadero mediador, porque eso significa ser sacerdote. Jesús además se pone en el lugar de sus asesinos, y no solo de sus asesinos, sino de todos nosotros, intercede por ellos ante el Padre, le llama Padre, como suele hacer el Evangelio de San Lucas cuando reza, es decir, con enorme confianza. Es una oración continua, como ya dije, que el evangelista relata en este tiempo de verbo que es el imperfecto. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Jesús reza y dice así: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Si la oración de Jesús se presupone que es una oración eficaz y que tiene una eficacia siempre, y por tanto también su intercesión, no solo por sus verdugos, sino con un horizonte más amplio, como explican todos los santos padres y es tradición de la Iglesia, por todos los pecadores. Además, Jesús, como bueno que es, como misericordioso que es, y así sobre todo lo presentan los evangelios, pero con algunas pinceladas muy particulares, San Lucas, el médico bueno, como lo llama San Pablo, San Lucas Dante Alighieri lo llama scriba mansuetudinis Christi, el escritor que relató la mansedumbre de Cristo. Jesús intercede excusando la malicia de sus enemigos, de sus verdugos y de todos nosotros pecadores que lo pusimos en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase, no saben lo que hacen, presenta algunos problemas de interpretación, porque no es posible que no supieran lo que estaban haciendo. De hecho, Jesús pide perdón. Si pide perdón es porque hay una culpabilidad, es decir, hay una ignorancia culpable en quienes están crucificando a Jesús. Pero hay una cierta ignorancia, porque Jesús lo dice, no saben lo que hacen. Pero es culpable porque ellos no han querido creer en Jesús. Cuando Jesús entra en Jerusalén y lo aclaman como Mesías y las autoridades judías se enojan y dicen: hazlos callar, Jesús dice: si estos callasen hasta las piedras gritarían, pues están cumpliendo en él todas las profecías. Les ha dicho claramente quién es, les ha dicho que es el Mesías, les ha dicho que es el Hijo de Dios, ha hecho milagros que ningún otro hombre ha hecho, como relata el Evangelio de San Juan después de la curación del ciego de nacimiento. Ningún hombre hace lo que hace este hombre. Y ellos no han querido creer. Por eso Jesús les dice, cuando en un momento lo interrogan en el Evangelio de San Lucas delante del Sanedrín, Jesús les dice: si os digo quién soy, no me creeréis. Es decir, ellos no han comprendido la profundidad de quién es Jesús. No han comprendido la magnitud del deicidio que están cometiendo. No han comprendido que es verdaderamente el Hijo de Dios. Y en ese sentido son ignorantes, pero esa ignorancia es culpable. No han querido creer en Él. Y por eso es que Jesús pide perdón, porque son también culpables. Esa ignorancia también está en otros lugares de la Escritura. San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, cuando predica, dice: ustedes crucificaron a Jesús, sé que obrasteis por ignorancia,
cuando crucificaron a Jesús. Y lo mismo dice San Pablo: si lo habrían conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, la ignorancia está en que no quisieron creer en Él y por eso no lo conocieron en profundidad, pero son culpables por no haber querido creer en Él. Y además son culpables del terrible crimen que están cometiendo, porque lo están condenando injustamente. Han sobornado testigos, han comprado testigos falsos, han hecho un proceso nocturno totalmente ilegal. Es decir, son totalmente culpables, están ejecutando una sentencia que de antemano habían decidido, como relata San Juan después de la resurrección de Lázaro, que tomaron la decisión de matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro, porque muchos creían en él. Y por tanto, esa maldad tremenda es la que nuestro Señor pide al Padre que le sea perdonada. Es opinión común de todos los padres de la Iglesia, empezando por San Jerónimo, que esta oración incluía no solo a los autores materiales de la muerte de Jesús, es decir, a los jefes de los judíos y a todos los que habían provocado la muerte de Jesús, sino también a los autores, por decirlo de algún modo, morales, es decir, a todos nosotros los pecadores. Jesús en la cruz rezó por nosotros. Y rezó por nosotros quiere decir que rezó por cada uno. Porque así es el amor de Dios, es siempre personal. No es un amor en masa, un amor a una masa amorfa, a una multitud anónima, sino que es un amor personal. Así como Él nos amó personalmente cuando nos creó, cuando creó nuestra alma, el día que nuestros padres nos concibieron, y es un alma única que nos hace ser una persona, cada uno irrepetible, llamada a la eternidad, a la intimidad con Dios, y a gozar eternamente de Él en el cielo. Así nos ha amado personalmente y nos ha llamado a la santidad a cada uno de nosotros. Así también Jesús en la cruz expió los pecados de cada uno de nosotros, de cada uno, no de todos en general, sino de cada uno. Rezó por cada uno de nosotros. La palabra que usa Jesús, la palabra griega, perdónalos, aphes, es un imperativo del verbo afiemi, aphes, autois. Esa palabra aphes, el verbo afiemi, es un verbo que técnicamente se usa para el perdón de los pecados. Así que Jesús está intercediendo allí por los pecadores, no solo por los que lo están matando, sino por los pecadores. Es muy interesante pensar, para nosotros sacerdotes, pensar que la Santa Misa es la perpetuación sacramental del mismo y único sacrificio del Calvario. No es un sacrificio distinto, es exactamente el mismo. Y por tanto, todo lo que sucedió en el Calvario también sucede en la misa. Y por tanto, la intercesión de Jesús en el Calvario también sucede en la misa. Él intercede por nosotros, entregándose por nosotros. Y nosotros tenemos que unirnos a Él como sacerdotes y como víctimas, ofreciéndonos, pero también intercediendo por las almas que nos son confiadas. Nosotros los sacerdotes debemos tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Debemos también aprender a interceder en la misa por las almas que se nos confían, por la humanidad, a actuar como verdaderos pontífices, como mediadores. Debemos recordar que es una de las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación sacerdotal, cuando el obispo nos preguntó: ¿estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros y con el obispo, en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? A lo que nosotros respondimos: sí, estoy dispuesto. Lo deberíamos recordar cada vez que estamos un poco flacos o perezosos para rezar, o cuando no logramos los frutos esperados en nuestros apostolados delante de personas que viven en pecado o que se alejan de la fe. El santo cura de Ars cuenta una historia en su biografía, un sacerdote de otra parroquia que le decía que no veía los frutos, etcétera, que no lograba mover a las almas. El cura de Ars lo amonestaba preguntándole: y bueno, ¿rezaste más por ellos? ¿Aumentaste tu oración por ellos? ¿Hiciste más penitencia por ellos? ¿Cuántas veces ayunaste? ¿Cuántas veces castigaste el sueño? ¿Cuántas veces te privaste de algo? Es decir, ¿aumentaste tu intercesión por ellos? Porque es una función propiamente sacerdotal que cobra su eficacia del hecho que nuestro sacerdocio no es distinto del de Jesús,
sino que es participación de su único y mismo sacerdocio. Segunda palabra en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta también está en el Evangelio de San Lucas, Lucas 23, versículo 43. El buen ladrón ha escuchado la intercesión de Jesús, ha visto a Jesús tan manso, tan bueno, que encima pide perdón por los que le están haciendo tanto daño. Y mientras otros le piden que baje de la cruz, si es el Mesías, el Hijo de Dios, y que se salve, incluso con una frase que es una blasfemia relatada por el Evangelio de San Mateo, cuando los jefes le dicen, confío en Dios, que Él lo ayude. Mientras que incluso el otro compañero de suplicio lo reprende y lo castiga a Jesús, y él mismo, el buen ladrón, como dice uno de los evangelistas, dice, ambos los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Él mismo ha injuriado primero a Jesús, pero después esa actitud de Jesús y la acción de Jesús que va tocando su corazón, la acción interior de Jesús, hace que se convierta, hace que el buen ladrón se convierta y haga actos impresionantes de las virtudes teologales. Un acto de fe porque llama a Jesús por su nombre con una confianza inusual. Es el único personaje en todos los evangelios que llama a Jesús diciéndole solamente Jesús. Sin ninguna otra caracterización después, sin decir Jesús, hijo de David, o como lo llaman a veces los demonios, Jesús, hijo de Dios, etc. Cuando el único que llama a Jesús, lo cual realza un poco el sentido del nombre mismo de Jesús, que quiere decir Dios salva. Lo llama Jesús, confiesa que es un rey que está a punto de entrar en su reino. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Está muriendo igual que él, Jesús, y el buen ladrón hace un acto de fe y de esperanza de que Jesús puede ayudarlo y puede ayudarlo después de la muerte, y que Jesús, con la muerte, no se acaba todo para Jesús, sino que al contrario, de esa manera él está siendo glorificado, como dice San Juan, que llama a la pasión de Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan su glorificación, y va a entrar en su gloria, y porque es Dios y es el Mesías, y es el dueño de ese reino, puede disponer de ese reino a favor del buen ladrón. Así hace un acto de fe, hace un acto de esperanza en Jesús. Y pensar que Jesús fue ofendido muchas veces por ese hombre, llamado el buen ladrón, pero que en realidad la palabra que usa Lucas es la palabra malhechor. Kakurgos es mucho más negativa, no es un ladrón, es un delincuente, es un asesino. Cada vez que pecaba, él ofendía a Dios, él ofendía a Jesús. Pero ahora no cuenta esto, porque Jesús con su intercesión y con sus sufrimientos lo ha ganado para el reino, ha ganado esa alma. Él es el buen pastor que justamente busca la oveja perdida, que vino a llamar a los pecadores a la conversión. Así que inmediatamente, sin dudar, con una promesa solemne, le asegura la comunión eterna con él y con Dios. Con él y a través de su humanidad con Dios en el paraíso. Jesús en la cruz borra el pecado del ladrón, porque lo que impide estar en el paraíso es el pecado, como se ve en el paraíso de los orígenes, que por el pecado original fueron expulsados. Y el paraíso, que es la morada de Dios, no es el paraíso de los orígenes, es el lugar de la habitación de Dios, donde nada impuro llega a entrar, donde hay que purificarse, porque la santidad quiere decir eso, quiere decir pureza, limpieza, y es lo que hace Jesús en la cruz con su sangre y con su intercesión. Le promete el paraíso porque está borrando el pecado del ladrón. El paraíso es una noción teológica muy densa en el Nuevo Testamento, a pesar de que la palabra paraíso aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento. El hombre había sido expulsado del paraíso por el pecado, y en la concepción judía precristiana, en algunos escritos precristianos de los judíos, se dice que el Mesías tiene como tarea propia el reabrir el camino al paraíso que había sido cerrado por el pecado. Y esto es exactamente lo que hace Jesús. Jesús reabre el camino del reino de los cielos, del paraíso verdadero, del paraíso no hecho por mano de hombre, del paraíso no original que estaba en la tierra, sino del paraíso que es el reino de los cielos. Y se convierte, como dirá San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el jefe que conduce a la vida.
El que, dice San Pablo, sube llevando una multitud con él. Va primero como líder y conduce a los demás a la vida. Cuánta misericordia la del Señor. Y vemos de nuevo la eficacia de la cruz para la conversión de los corazones. La eficacia también de la Santa Misa que ofrecemos cada día. Porque allí es donde Jesús también ofrece de modo continuo y de modo eficacísimo su misericordia, su perdón, y nos da esa prenda de la vida futura, como dice Santo Tomás, que es el mismo en la Santísima Eucaristía. Porque finalmente el paraíso, como dice San Ambrosio, es Jesús mismo, es la compañía de Jesús. Por eso Jesús le dice, estarás conmigo. Y esta es la parte central de la promesa, el estar con Él, aunque eso se dará en el paraíso. El estar con Él ya pone al ladrón en el paraíso, porque la compañía de Jesús, la comunión con Él, eso es el paraíso. Y eso es lo que hace en nuestras almas la recepción de la Santísima Eucaristía. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Esta palabra la trae San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. La madre de Jesús está allí de pie como corredentora, ofreciendo también el sacrificio de su hijo, acompañada por el discípulo amado de Jesús, el más joven, Juan, el que reclinó la cabeza sobre el pecho amorosísimo de Jesús durante la última cena. La amargura del corazón de María Santísima no se puede describir. Para algunos la etimología del nombre María viene de la raíz mirra, amargura, entre las muchas etimologías que tiene el nombre de nuestra Santísima Madre del Cielo. María mira a su hijo, al que hace años había dado a luz con tanta alegría en Belén, al que había llevado en su seno, al que había nutrido con su propia leche, al que había instruido en tantas cosas, al que había enseñado a rezar cuando era pequeño, al que le había leído las Escrituras de pequeño. Pero ahora ha llegado el momento en que se cumple para ella la profecía del anciano Simeón, relatada en el Evangelio de San Lucas. Una espada de dolor atravesará tu alma, te partirá el alma. María Santísima conocía muy bien las Escrituras. Ella es muy sabia, prudente, como dice el evangelista San Lucas, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Por eso conocía las profecías y conocía el cuarto cántico del siervo de Dios sufriente que hablaba precisamente de su hijo. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Isaías 53. Miraba ella a su hijo, el más bello de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 44, y recordó de nuevo al profeta Isaías. Se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Incluso Jesús debió sufrir mucho al ver a su madre allí con él en ese momento, porque quien ama verdaderamente a su madre quiere evitarle cualquier dolor. Quien ama a su madre también calla sus propios sufrimientos para no afligir el corazón de la madre. En cambio Jesús, el mejor de todos los hijos, no quiso ahorrarle a su madre este dolor. Y aquí hay una profundidad teológica muy grande. Hay una sola respuesta. Lo hizo por nosotros. Porque era necesario sufrir tanto para que el hombre entendiera hasta qué punto lo ama Dios y hasta qué punto lo ama María Santísima. Por eso muchas veces nos quedamos sin palabras al contemplar esta escena. Jesús no ahorró a su madre ni a sí mismo este sufrimiento, porque también es sufrimiento de Jesús el ver a su madre sufrir así. Es la imagen más triste de toda la Biblia, el cuadro más triste y el acontecimiento más doloroso de toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanto dolor de golpe. Las dos personas más santas, las personas que más aman, están muriendo uno frente a la otra, una en cuerpo y otra en el alma, y ambas son inocentes. Solo sufren por amor, para que Dios nos perdone. Para ver un poco lo que es el sufrimiento de Jesús nos puede ayudar el episodio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7.
Lucas dice hermosamente, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, Naim, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Al verla el Señor tuvo compasión y le dijo, no llores. Jesús ve a esta mujer que es viuda y ha perdido a su hijo único. Y se compadece y le dice, no llores. Pues bien, es el mismo caso de Jesús y de María. Ella también es madre viuda de un único hijo que está muriendo en la cruz. Y si Jesús se compadeció de la viuda de Naim, ¿cuánto más habrá compadecido el dolor de su madre y cuánto más habrá sufrido Jesús al verla sufrir a ella? Entonces es un gran misterio por qué no quiso ahorrar ese sufrimiento de ella y de él. Y es justamente porque hay una verdad teológica muy grande, porque Jesús quiso tenerla a ella como socia en la obra de nuestra redención. La quiso asociada en la cruz, porque era conveniente para pagar el pecado de nuestros antepasados que junto al nuevo Adán estuviese la nueva Eva. Así como en el pecado original estaban Adán y Eva y un árbol. Así en el jardín del Gólgota estaban el nuevo Adán, la nueva Eva y un árbol, que era el árbol de la cruz, como dice tan hermosamente San Juan Crisóstomo. Es decir, con las mismas armas con las que el demonio derrotó al hombre en los orígenes, ahora Jesús, el nuevo Adán, derrota al demonio y lo derrota definitivamente para que podamos volver al paraíso, pero no al paraíso de los orígenes, sino al paraíso definitivo, que es la comunión con Jesús, la comunión con Dios. Por eso, en ese momento, Jesús nos la da como madre, porque en ese momento ella se transforma en la nueva Eva, es decir, en la madre de todos los vivientes. El nombre Eva en hebreo significa la que vive, la que está viva, y tiene ese nombre justamente porque es la madre de todos los vivientes, dice el Génesis. Así también María Santísima es la madre de todos los que vivirán en Cristo, y eso se da en ese momento. Y es curioso que Jesús no la llama madre, le dice mujer, porque justamente está evocando el protoevangelio, cuando Dios le dijo a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza cuando tú le morderás el calcañar. Es decir, la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza, que es Cristo, pero asociado a Cristo, la mismísima mujer le aplastará la cabeza, porque María y Jesús son inseparables desde la encarnación en la obra de nuestra redención. En cambio, cuando se dirige a Juan, Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, no le dice, ahí tienes a una mujer. A ella le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, porque está evocando el Génesis. Pero a Juan le dice, ahí tienes a tu madre, porque en ese momento ella comienza a ser la madre de todos los vivientes en Cristo. Es decir, en realidad ya comenzó a hacer eso en la encarnación, porque al engendrarlo a él, al engendrar la cabeza, engendró de algún modo a todos los miembros. Pero así como fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz para que Él nos regenerase a la vida de la gracia, así también fue necesario en el plan de Dios, con esa necesidad de conveniencia máxima, que estuviese María Santísima para que allí, al pie de la cruz de su Hijo, se transformase ella en la nueva Eva, en la madre de todos los vivientes. Juan Pablo II, en el capítulo 6 de Eclesia de Eucaristía, dice que esto también sucede en cada Santa Misa, porque todo lo que sucede en el Calvario sucede en la Santa Misa. También en la Santa Misa entonces sucede que Jesús nos dice, he ahí a tu madre, y le dice a ella cada vez en la Santa Misa, ahí tienes a tu Hijo, señalándonos a cada uno de nosotros. Entonces tenemos nosotros entonces que aprender a recibirla de nuevo en la misa, a tenerla como madre, a ser sus confidentes, ya que ha sufrido tanto por nosotros, y donarnos también nosotros a ella, como se donó a ella San Juan, y tenerla como propia, como la tuvo San Juan. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí lo que llegamos a desarrollar solamente 3 de las 7 palabras del Señor. Pueden ustedes meditar también cualquiera de las otras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo y en Marcos. O la
Perdón, hemos meditado 4 palabras del Señor. No, 3 hemos meditado. La quinta palabra, tengo sed. O la sexta palabra, todo está cumplido. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminar con un coloquio a Jesús crucificado delante de él, o a su madre, o a los dos, según se ofreciera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.